Y ahora, para empezar, tenemos con nosotros a Gaizka Aróstegui, que es el autor de la novela El último arpón, una novela de un ballenero vasco en el siglo XVII, en aguas de Groenlandia. Es la cuarta novela del autor. Gaizka, Gabón. Gabón. Bien, Gaizka, pues que llevas ya 4 novelas para adultos y 2 para infantiles, o sea que es Sí, la sexta ya. sí. Es la sexta novela y esta deriva un poquito de la primera, Sí, en realidad o por lo menos en los datos. sí, de alguna manera le debo esta novela a un gazapo, una especie de gazapo. Cuando publiqué La Gote, había en un pequeño capítulo, pues el protagonista llegaba al puerto de San Juan de Luz y se iba a embarcar, estaba a punto de embarcarse en un barco que iba a Terranova. Y yo puse que era un barco de 2 mástiles. Entonces un lector de estos que le sacan punta a todo, pues me escribió y me dijo que no, que tenían 3 mástiles. Y yo, como me sentí un poco dolido, porque la verdad que me gusta documentarme pues muy exhaustivamente, pues me puse a comprobarlo y que él tenía razón. Pero eso me llevó a conocer el mundo de los galeones de aquella época, un mundo fascinante. Aquellos barcos eran una maravilla, eran lo mejor que había sobre el mar. Y entonces pues eso me llevó también a unirlo con la epopeya de la caza de ballena, y bueno, de eso ha salido esta novela. El último arpón, que ya en este, el protagonista es un barco que es el galeón y el galeón ya lleva 3 mástiles. Sí. Así que bueno, ¿y qué has podido aprender de los galeones de la época? Porque, bueno, es un tema que ya has dicho que te ha fascinado, ¿no? Una vez que te has metido en la tarea de documentarte. Sí, pues eran unas maravillas de la técnica y unas maravillas de lo que ha inventado el hombre para navegar, para surcar los mares. Eran unas naves que servían para todo, un poco eran polivalentes, lo mismo servían para guerrear, que para cazar, que para comerciar, que para explorar. Y de hecho, bueno, en aquellos tiempos los mejores barcos, los más punteros, los que estaban descubriendo el océano y estaban trazando los mares del mundo, se construían aquí, se construían en los astilleros de la costa vasca. Los galeones que ya has dicho, ¿no? Que eran muy versátiles, que entre otras cosas, bueno, pues servía tanto para ir a la caza de la ballena, como para comerciar, como incluso para combatir. Y en el mismo barco se hacía lo mismo. Sí, Los sí. mismos que iban a cazar llevaban también sus cañones y demás. Sí, sí, no les quedaba otro remedio. Eran unos tiempos bastante conflictivos. El reino de España estaba en guerra con todos sus vecinos, o con unos, con otros o con todos a la vez. Y bueno, era una época perfecta para el corso. Y nuestros galeones a veces eran presas y a veces eran corsarios y ejercían el corso, y si se les presentaba la ocasión no perdían la oportunidad de abordar un galeón francés, inglés, holandés, lo que fuese, y bueno, y quedarse con todo lo que pudieran. Comienza la novela cuando Telmo Esnal huye en el año 1635 de Madrid, en la época de Felipe IV, y bueno, fugitivo llega a Donosti, que era la cuna de su familia, aunque él nunca había visto el mar. No había salido de Madrid, o no lo sé, pero por lo menos el mar no lo había visto. No, no lo había visto. Esto tenía que ser así para que el lector viese con unos ojos, pues, digamos, vírgenes, todo el tema del mar, la construcción de los barcos, la caza de la ballena. Tenían que, o sea, la gente que lo lea, seguro que habrá quienes lo sepan de pe a pa, ¿no? Pero quería que un poquito que conocieran a través y con el protagonista, pues cómo era aquella vida, cómo eran aquellos barcos, cómo era aquella epopeya, que era aquella aventura. ¿Cómo era la ciudad de San Sebastián en el año 1635? Porque la describes. Sí, pues la ciudad de San Sebastián es una ciudad bastante pequeña, amurallada, fuertemente amurallada, con baluartes llenos también de soldados y de cañones, porque bueno, era una plaza fronteriza. Y pues como ya he dicho antes, España estaba constantemente en guerra con Francia, y bueno, pues no era raro que sufriese ataques y que a su vez saliera gente de allí para atacar, Su digamos, al población parece enemigo. ser que estaba bastante controlada, por lo menos los marinos estaban bastante controlados y sus barcos. Sí, 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 estaban allí, tenían un puerto. Parece mentira, viendo lo pequeño que es, cómo podía haber tantas embarcaciones en aquella época. Sí, pero bueno, ahí estaba el preboste, ¿no? El representante del rey en San Sebastián, que estaba controlando a ver quién salía, quién entraba, y muchos de estos barcos a veces eran secuestrados. Sí, porque digamos, el rey Felipe IV no tenía una armada propiamente dicha. Entonces, cuando necesitaba barcos y tripulación para aquellos barcos, pues simplemente, lisa y llanamente, confiscaba los barcos con su tripulación al completo, y se los llevaba pues para sus guerras, para sus empresas. Y la verdad es que no solía pagar sus deudas, con lo cual los marineros procuraban siempre, a la hora de zarpar, cargar todo en el último momento, ir incluso de puerto en puerto recogiendo a los tripulantes para ponerse un poco difícil, vamos. Sí, porque de alguna manera salían de forma clandestina. Así el capitán de tu novela, el capitán Alonso
Iragorri escapa, ¿no? Escapa, bueno, sí, sigilosamente escapa del puerto de Donosti. De alguna forma, bueno, en la novela, digamos, el capitán de este barco, el capitán del Gloria, y el preboste son enemigos acérrimos a causa de una mujer, como suele suceder en estas cosas. Una mujer que está tallada en el mascarón de proa de este navío, del Gloria. ¿Qué es Gloria? Sí, Ella se llamaba Gloria. Se llamaba Gloria y bueno, y eso ha creado la enemistad entre estas dos personas. Telmo, cuando llega a San Sebastián, dice, oye, qué mascarón, parece que está vivo el mascarón de este bergantil, ¿no? Sí. Y entonces ya le llama la atención. ¿Y cómo se enrola Telmo en un barco sin conocer la mar? Pues ¿cómo se enrola? Pues viene huyendo de alguien que le quiere matar por un asunto turbio que ha sucedido en Madrid, y entonces entra en una taberna, y cuando está en esa taberna se sienta al lado de unos marinos, que son los que posteriormente van a cogerle en el barco, y cuando está allí entra pues un asesino a sueldo que quiere matarle. Entonces no se le ocurre mejor manera de salir de allí con vida pues que sentarse con esta gente. Y al final, pues primero les intenta que le cojan como tripulante, luego intenta comprar su barco y bueno, y al final consigue hacerse con un puesto en la tripulación. ¿Qué significaba la mar por aquel entonces para muchos hombres? Bueno, la mar en la costa vasca era el camino a seguir, era el porvenir, era el futuro, era la prosperidad también. Aquella época, el siglo XVII, era una época muy, muy, muy dura. Había mucha miseria. Y pues de alguna manera la costa, su camino de escape ha sido la mar. De todas formas, en aquella época es la época pues, de las grandes exploraciones, la época de la caza de la ballena. La mayoría de los pueblos costeros de Euskadi tienen en su escudo una ballena. Esto da un poco idea de la importancia que tenía la caza de ballena. La caza de ballena estaba muy bien organizada y había mucha gente que participaba en ella. Unos ponían el dinero para armar el barco o para los bastimentos, otros iban allí y se jugaban la vida en aquellas aguas remotas que eran el confín del mundo conocido, no se conocía nada más al norte que aquello. Y bueno, y en caso de salir bien y de cazar ballenas y de convertir su grasa en aceite, pues se hacía mucho dinero y eso traía prosperidad a nuestros pueblos. Sí, si es que llegaban sanos. Sí, sí, claro. Bueno, era una forma de escaparse más para un fugitivo, como es el protagonista de tu novela, del último arpón, Telmo Snal. Bueno, como fugitivo se monta en el barco, en el galeón, y de repente zarpa y no sabía ni a dónde iba el hombre. Y le dicen, no, si vamos a Terranova. Sí, Entonces, vaya corte, ¿no? A Terranova, por la ballena. Sí, imagino que él no sabía dónde, pero supongo que para alguien de Madrid lo más lógico sería ir pues, al Caribe o, no sé, o a Nueva España o un sitio de estos. Pero no, a las Américas, pero más del centro del sur. A las Américas más cálidas y más tropicales. Y en vez de ahí, pues nada, le mando al norte del todo, sí. Y entonces embarca y, bueno, ¿y cómo se hace la vida? Porque no tiene que ser fácil una vida... Pues en un galeón que va a la caza de la ballena a Terranova. Pues se hace a la vida de mala manera en un principio. Emprende un viaje, además de un viaje, digamos, en el espacio, emprende un viaje interior. El Telmo Snal que regresa no va a ser el mismo que marchó. Al principio era un joven pendenciero de buena familia, pues peleón, buscapleitos, y al final vuelve convertido en otra persona, en alguien mucho mejor. De alguna manera, el mar y el viento le han limpiado el alma, ¿no? Por decirlo así. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues mal, porque para aquel tipo de gente, para la gente como la que era Telmo al inicio de la novela, trabajar era la mayor de las deshonras. Estamos hablando del siglo de oro español, de toda la picaresca. Vamos, era gente que prefería dejarse cortar una mano antes que derramar una sola gota de sudor. Y entonces, bueno, pues aquí al final no le queda más remedio que trabajar como uno más. El capitán se encarga de ello y, bueno, pues no le queda más remedio que trabajar. Iban rumbo a Terranova, pero ¿por qué cambian hacia Groenlandia? Pues ya te he dicho, en aquellos tiempos las guerras eran constantes y podían surgir de un día para otro, y eso es lo que ocurre aquí. Aquí cuando salen de Donosti y llegan a Terranova, al salir están en paz con Francia y al llegar pues hay una guerra. El cardenal Richelieu, que es de aquella época, pues ha declarado la guerra a España, y entonces pues lo que hemos hablado antes, los corsarios. Entonces topan allí. Hay que tener en cuenta que los barcos de Iparralde y los de Gualde muchas veces eran amigos, participaban en las mismas empresas, había tripulantes que cambiaban de unos barcos a otros, pero cuando había guerra no eran tan amigos y
Y de hecho hubo muchos combates a muerte entre barcos de San Juan de Luz y barcos de Pasajes, de Donosti. Y bueno, aquí en esta historia son amigos, se conocen y les avisan de que hay por ahí unos corsarios de La Rochelle y que lo mejor que pueden hacer es irse de allí. Entonces, claro, ¿qué sucede? No pueden volverse con las manos vacías. Después de llegar hasta allí, de toda la gente que ha invertido su dinero, de toda la gente que en vez de enrolarse en otro barco se ha enrolado en el Gloria, tienen que hacer algo. Entonces ese algo es ir más al norte. Más al norte se van hacia Groenlandia. Sí. ¿Y cómo eran las campañas, cómo eran las faenas allí, en esos mares tan gélidos? ¿Cuándo salían? Porque tendrían que salir por estas fechas, ¿no? Para que les toque el buen tiempo. Un poco más tarde, solían salir en mayo. En mayo. Sí, a últimos mediados de mayo. Y llegaban allí, hacían el viaje de ida. Y allí cuando llegaban, pues en principio a Terranova, ¿no? Pero aquí en mi novela hacen lo mismo en Groenlandia. Construyeron una factoría con chabolas para alojarse, con una tonelería para hacer los miles de toneles que tenían que hacer para llenarlos de grasa si la cosa iba bien. Estaban continuamente haciendo toneles, se llevaban de aquí la madera, se llevaban los clavos, se llevaban las duelas, se llevaban todo de aquí, no había allí apenas nada. Es un territorio muy yermo y no hay árboles, no hay madera apenas. Y bueno, y luego pues allí instalaban también los hornos para cocer el lardo, que es la grasa de la ballena, y se dedicaban a esperar a que aparecieran las ballenas. Las ballenas aparecían porque migran hacia el sur en esas fechas, y entonces pues cuando aparecían por allí pues iban con sus chalupas, con sus pinazas, se acercaban a ellas lo más, digamos, despacio que podían para no asustarlas, y cuando estaban a tiro el arponero dejaba de remar, se erguía en la proa, se acercaba y le tiraba el arpón a la ballena. La ballena se sumergía, arrastraba la pinaza y bueno, pues era una situación supongo que muy peligrosa. Describes justamente la última época de esplendor, ¿no?, de los balleneros vascos en esos mares. Porque el título del libro, El último arpón, sí, que eran los últimos arpones ya a la ballena en el siglo XVII. No, el último arpón viene un poquito porque quería darle un tono crepuscular a esta novela. Quería que, si lo llego a haber situado una generación antes, hubiera sido completamente diferente. Hubiera sido cuando los vascos eran los dueños de aquella zona, cuando incluso los indios de Terranova sabían hablar euskera para entenderse con la gente que iba de aquí y para comerciar con ellos. Y bueno, y nadie hacía sombra a los vascos en la caza de la ballena en aquella época y en aquel lugar. Pero ya cuando se desarrolla esta novela, ya los holandeses, los franceses y los ingleses han empezado a ir allí, han aprendido ya a cazar ballenas y además quieren colonizar aquella zona. Los vascos no iban con ánimo colonizador hasta allí, iban a cazar ballenas y a volver con el saín, con el aceite de ballena. Y entonces, pues todos estos países tenían otro tipo de intereses, querían quedarse con aquellas tierras y con aquellos mares, y entonces pues no se cortaron ni un poquito a la hora de echar a los vascos de allí, pues a cañonazos básicamente. Hay dos historias paralelas en tu novela, El último arpón, porque se cuenta lo que estamos relatando, pues la historia de la caza de la ballena, de cómo parten de Donosti, se van hacia Terranova, Groenlandia, etcétera, pero por otro lado también hay esa mujer, Gloria. Sí. Gloria, que es también básica, y también hablas de la mujer por aquel entonces. Sí, pues digamos que Gloria, como ya he dicho antes, es la espoleta que hace detonar esta historia 20 años antes de que suceda. Es una mujer de Donosti, de buena familia, una mujer que en aquel tiempo, pues en aquella época, la mujer era pues básicamente una pieza de canje. El matrimonio de una mujer pues estaba única y exclusivamente en manos de su familia y la casaban con uno o con otro dependiendo de los intereses económicos o con quien quisieran entroncar para hacer más poderosa la familia. Los matrimonios eran concertados. Sí. Entonces, pues Gloria se enamora de un marinero, del capitán Alonso Iragorri, ambos eran jóvenes en esa época, y decide rebelarse contra esa vida que le tienen destinada. Y bueno, y no voy a contar mucho lo que sucede, pero se revela. Es una mujer con mucho carácter y hace uso de ese carácter. Sí, cuando llega a ser el capitán, tu protagonista, bueno, uno de los protagonistas, el capitán Alonso de Iragorri, pues el Gloria tenía como mascarón justamente a esta mujer, ¿no? Sí, le pone como mascarón para no olvidarla. Porque sucede una serie de cosas, no pueden estar... O sea, que hay aventura, hay amor... Hay un poquito de todo. Yo creo que, bueno, es lo que he intentado, que haya aventura, que haya amor, un amor así, pues bastante... Una historia de amor potente, que haya también
pues hay luchas, hay abordajes, hay cañonazos. Luego hay la caza propiamente dicha de la ballena, que da mucho juego, tiene tensión, y luego por otra parte pues también es un poco, quería retratar, además de la vida en los barcos, de la vida de los balleneros ya cuando llegaban allí al Nuevo Mundo, quería retratar la sociedad vasca de la época. Un poquito esa sociedad, básicamente en los puertos de mar, pues que la prosperidad les venía del mar y de la ballena, básicamente. Pues aquí está esta novela, El último arpón. Estamos con su autor, con Gaizka Aróstegui, la editorial Espamies, un bañero vasco en el siglo XVII, en aguas de Groenlandia. Es lo que podemos encontrar en ese contenido de la novela y bueno, y más todavía de lo que nos ha comentado el autor aquí en este programa. Gracias, Gaizka, por acompañarnos. Gracias a ti, Roge. Vale, un abrazo.